Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy tenemos doble prestación a partir de esos impuestos, porque tenemos el privilegio de volver a tener con nosotros a don Jorge Vargas, quien es el director del Estado de la Nación y que nos ha hecho el favor de acompañarnos al principio. Originalmente era don Miguel Gutiérrez, luego alguna vez fueron uno o el otro, y hace un buen número de años tenemos esto entre Vargotas, que soy yo, y Varguitas, como él a veces se refiere a él mismo en esas espléndidas columnas semanales que publica, pero no vamos a hablar de eso, sino que don Jorge nos va a contar de por qué escogieron, y siempre son muy creativos, por qué escogieron esta bellísima portada, que además tiene ese efecto de color con blanco y negro que siempre es muy bello. Bueno, toda portada, bueno, antes que nada, muchas gracias, Juan Rafael, es realmente un gusto estar nuevamente con usted en este programa. Toda portada, empezaba a decir, del Estado de la Nación, siempre cuenta una historia, pero la historia no la fijamos nosotros, sino que es una metáfora, a partir de las cuales la gente puede hacerse preguntas y tejer esa historia. En este caso pusimos un niño, el único elemento, o niña, el único elemento de color, que está concentrado jugando en su castillo de arena como todo niño, no levanta la cabeza y viene una ola tempestuosa. A partir de eso uno se puede hacer varias preguntas. ¿Y quién es ese niño? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Quién lo está viendo? Porque alguien evidentemente lo está viendo, porque tomó la foto. ¿Ese alguien es un mero testigo o va a correr a salvar al niño? ¿Qué haremos ante un peligro inminente? Ahora, ¿cuál fue la metáfora que quisimos nosotros en esta portada transmitir? Y es que nosotros en este momento en Costa Rica, no digo hoy, pero ya llevamos en tiempos recientes un énfasis casi absoluto en el día a día. Nos hemos consumido en el último pleito, en quién dijo qué, quién dijo cómo, quién hizo tal movida, pero hemos apagado las luces largas, o sea, esas luces que nos permiten ver y sobre todo prever. No estamos previendo, y este país necesita prever. ¿Qué es prever? Anticipar. Prever es anticipar antes de que un problema se vuelva una tragedia que implique costos humanos, sociales y económicos. Esa anticipación la estamos perdiendo porque estamos demasiado enfocados decía yo, en el último pleito, en la última declaración, en los números de fin de año, pero ¿hacia dónde va Costa Rica? Y creímos que nosotros en esa portada estamos diciéndole a la gente, los contemporáneos de hoy, tenemos un deber de cuidado de las generaciones que vienen, porque ese niño o niña puede ser una metáfora de lo que viene. Si nosotros, por ejemplo, dejamos descuidar la educación pública como la estamos descuidando, si nosotros no atendemos los problemas del seguro de salud o las pensiones, como en efecto tenemos que hacer, ¿qué futuro aguarda a esas generaciones que no son algo distante? Es que la gente joven del año 2050 está naciendo ahora, lo sabemos, ¿verdad? Sabemos cuántos van a ser. Entonces, esa previsión es lo que quiere decir la portada. Sabemos que hay riesgos, sabemos que hay un peligro, tenemos que actuar, porque tenemos un deber de cuidado de lo que nos legaron nuestros antepasados a nosotros y lo que nosotros vamos a legar. Eso es lo que quisimos plantear
en la portada, Juan Rafael. Yo te voy a dar una variante que estoy seguro que seguro no, presumo que no mucha gente lo ha dado, que es un poco la interpretación de la ola y un poco cómo la ola llega a una playa que es sólida. ¿Y de dónde saco que es sólida? Bueno, vino la pandemia, que en algún momento, es decir, era un fenómeno planetario que tatica Dios nos agarre confesados, y aquí estamos al otro lado. Lamentablemente algunos amigos nuestros y algunos no conocidos nuestros se quedaron en esa. Apareció la guerra de la invasión que hizo Rusia un poco lejos de nosotros, pero cuando el aceite para cocinar y el maíz y el trigo se fueron por las nubes porque no había, y sobrevivimos a esa. Ahora estamos en presencia de una nueva guerra o variante de guerra en el Medio Oriente, con la subida del precio de los energéticos. Y puedo seguir, pero el que no vino Varguitas a entrevistar a Vargotas, sino... y me parece que es interesante esa capacidad y tiene que ver con la forma en que fuera de micrófono hablábamos de los padres. Cómo los padres nos dejaron y nosotros mismos construimos una serie de cosas que resisten. Pero hay una que me preocupa y está un poco en lo que dijiste. La tasa de natalidad no llega a los niveles de Japón, pero decía la ilustre Pamela Jiménez, que trabaja contigo, que por cierto, Pamela y Natalia son dos graduadas de nuestra escuela y de nuestra facultad, que este año cumple 80 años. Entonces quiero aprovechar para hacerle un homenaje a ellas dos y todas las otras gentes. Por supuesto, mi admirada Marcela Román, que no es parte de este Estado de la Nación, pero es parte de todo el proyecto y es parte de Estado de la Educación, que son gentes... y por cierto, afortunadamente 3 mujeres muy valiosas, pero las mujeres costarricenses y aún las que vienen, las que nacieron en otro país y que vienen a este país, están dejando de tener hijos. A mí eso no me preocupa porque yo me muero la semana entrante, pero ustedes los jóvenes y todos los que están en el estudio, ¿quién va a pagar los jubilaciones de ustedes? Yo creo que esto es un tema importante, gracias por lo de joven. En esta ocasión, Luis Rosero, que es un eminente demógrafo, hizo un trabajo para nosotros sobre el tema de la fecundidad tan baja que está haciendo Costa Rica. Hizo una serie de escenarios a futuro y de implicaciones. Yo recomiendo mucho a la gente ver ese trabajo de Luis Rosero, que una síntesis está en el capítulo primero, pero es un trabajo que amerita una atención propia, que vamos a hacer un evento el año entrante, porque en la demografía es una manera para entrar e hilvanar cosas que muchas veces se ven separados. Aquí están los economistas, aquí están los que hacen política social, aquí están en la cuestión del ambiente y los que hacen análisis político. Pero yo siento que este trabajo, el poner Jorge, vamos a, porque es un tema importante, lo continuamos en el próximo segmento. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a don Jorge Vargas y cómo nos ubica en este espléndido
documento. Y uno de los capítulos que está ahí y que don Jorge mencionaba es el resumen del espléndido artículo de Luis Rosero, y Luis Rosero como que no sabe hacer cosas que no sean espléndidas. Bueno, sí, es realmente... Incluso orientar y voy a volverla a mencionar, a Pamela, que hasta quiso él que sacara el doctorado y ella se mandaba sola. No, lo que decía es que cuando uno habla de focos largos, luces largas, ¿no? La demografía es un punto muy de entrada porque los procesos demográficos, en primer lugar, son de largo aliento, pero además ya uno sabe lo que va a pasar en 25 años porque los que van a tener 25 años están haciendo ahora. Entonces, es una buena manera de poder entrarle a este tema, que es el gran tema contemporáneo de Costa Rica, es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con lo que el Estado de la Nación llama la promesa fundacional o la promesa costarricense, y que la edición anterior lo llamamos el contrato social? Y para en esta ocasión, y pusimos a hablar esa perspectiva de largo plazo con esta noción de promesa. Y si me preguntaras, ¿qué es la promesa? Bueno, básicamente son esas normas que están contenidos en la Constitución política nuestra, que dice que somos, que nos dan esa identidad. Y fundamentalmente, si uno agarra las distintas normas que hay en la Constitución política, que es nuestra ley fundamental, dice que Costa Rica es una democracia en donde hay un deber de estimular la producción con un adecuado, un justo reparto de la riqueza, así dice el artículo 50, en armonía con la naturaleza o con el derecho al ambiente sano, que está reconocido también en la Constitución, y además en donde la educación y el trabajo, que tienen capítulos enteros en la Constitución, son los medios para poder tener una vida digna y decente. Entonces lo que hacemos Qué lindo resumen. Lo que hacemos es cómo está cada uno de los componentes de esa promesa, qué estamos haciendo para tratar de decir, bueno, con qué profundidad estamos, los problemas que tenemos en cada caso, con qué profundidad están y cómo podemos actualizar esa promesa. Entonces, por ejemplo, repasamos cada uno de las... si usted lee el capítulo primero, está organizado de esa manera. Agarramos la promesa y dijimos, bueno, en estimular la producción, ¿qué está pasando? Bueno, en el corto plazo lo que está pasando es que ocurrió la pandemia, nos recuperamos, pero estamos en un crecimiento desigual que excluye a muchos sectores y trabajadores del progreso. Volvimos a tasas de crecimiento moderadas, incluso este año va a ser muy buena, pero con una gran fractura, por ejemplo, entre lo que es el sector de zonas francas, que he dicho que lo tenemos, que crece muy rápidamente, pero pesa nada más un 13% del Producto Interno Bruto, y que contrata alrededor de una misma proporción de gente, y el resto de la economía, que es el 80% y el resto por ciento de la economía, que está creciendo muy lentamente como desde hace una década, entonces, y que no está generando empleo. Y ese crecimiento económico, vean ustedes, nosotros estamos produciendo alrededor de un 13% más de lo que producimos en el año 2019, Juan Rafael, con un 3% menos de empleados. Y sin embargo, nuestra fuerza de trabajo se sigue expandiendo. ¿Qué está pasando? Bueno, como hay menos personas, todo el mundo dice, ay, qué bien, bajó la tasa de desempleo. Sí, bajó la tasa de desempleo no porque se generaron un montón de nuevos trabajos, sino que hay un montón de gente que se desalentó, se salió. ¿Quiénes sobre todos? Jóvenes varones y mujeres de por encima de 50. ¿Cuáles son, en el caso de las mujeres, las principales razones que argumentan para salir? Que tienen obligaciones familiares, tienen que cuidar, tienen que hacer las labores de la casa. Y cuando dijimos, caramba, pero si hace 14 años hicimos una política nacional de cuidado, vamos a ver qué está pasando en la política nacional de cuidado para remover esas barreras para que la gente, sobre todo las mujeres, puedan acceder al trabajo, encontramos que la implementación es muy baja. Entonces nosotros decimos, primer componente, la Constitución le dice a quien quiere que gobernar, usted tiene que estimular la producción. Bueno, la estamos haciendo de manera asimétrica, pero además este año pudimos hacer un trabajo en asocio con el Banco Central
muy interesantes sobre el tema de cómo está evolucionando diferencialmente la productividad. Sí, la productividad de Costa Rica crece, pero sobre todo crece en el sector externo. En el resto de la economía en los últimos años más bien o está estancada o disminuye. Primer componente. Después dijimos, la segunda parte de la promesa es que tiene que hacerse con justa distribución de la riqueza. Y ahí estamos pifiándola feo, Juan Rafael. Porque si algo se nos ha ido a nosotros, digamos, fuera de control, es el tema de la desigualdad. Y no solo la desigualdad monetaria, que este año hicimos un nuevo cálculo en donde no solo dependemos de la encuesta de hogares, sino atraemos nuevas fuentes y demostramos que la desigualdad real de Costa Rica es mayor que la que estimábamos hasta hace poco, y eso que era ya muy alta con las fuentes convencionales. Bueno, esa desigualdad se nos ha ido ampliando, pero además dedicamos un capítulo entero a otras desigualdades. Desigualdades en el acceso a la salud, desigualdades en el acceso a la educación, desigualdades en vivir en ambientalmente sanos. En fin, hacemos lo llamamos así un recorrido por esa desigualdad multidimensional y decimos, no estamos cumpliendo esa promesa. Hay otro componente de la promesa que es hacer lo que hacemos. Una pequeña observación sobre este tema de la desigualdad, que está precisamente en el informe, que es, se cita que hay 51 cantones donde la vida vale algo, para decir que los restantes es donde la vida no vale nada, porque una de las tragedias que estaba ahí, pero hizo una enorme burbuja en este año, es el crimen. Correcto. Entonces, curiosamente, la desigualdad no afecta igual a los distintos cantones. Hay cantones donde usted esa mala expresión de la vida no vale nada, y hay algunos donde todavía ese entorno que fuimos construyendo queda. Pero sí, perdón, nada más quería es un buen dar punto. Vean, el mecanismo causal no está claro, Juan Rafael, pero una cuestión es que sí la literatura ha insistido, es que las sociedades más desiguales son más violentas. Hay una alta correlación. Repito, el mecanismo causal no sabemos por qué. Y nosotros pegamos ese numerito a la rifa, pasamos de ser en desigualdad monetaria una de las sociedades más equitativas del continente a ser una de las más inequitativas. ¿Qué nos salva? La política social del Estado, que hace que otro tipo de desigualdades no monetarias no sean tan amplias como otros países. Pero esa política social es la que está siendo la principal sacrificada del proceso de ajuste fiscal, ¿no? Y ahí tenemos un problema de cómo queremos gestionar la disciplina fiscal, que dicha que la tenemos, que nos costó, tuvimos que ir al 2018 a los penales cuando ya estábamos a punto de entrar a un tema incluso de cesación de pagos por parte del gobierno para adoptar una disciplina, pero una vez adoptada la disciplina hemos encontrado muy fácil no articular la política fiscal con una política de desarrollo productivo o de generación de empleo. Resumo aquí. Entonces, dejémoslo de nuevo. Sí, nada más termino nada más con decir que la desigualdad en efecto está muy ligada con la violencia y tenemos grandes desigualdades de violencia en el país. Regresamos una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, de nuevo aprendiendo qué valioso es el Estado de la Nación, que todos los años nos enseña cosas. Y no es que en mucho amplían el panorama, son los mismos capítulos, pero refuerzan y profundizan y tienen adelante. Sí, no, nosotros no hacemos, como decir, un pegue de cada año, entonces llene, donde decía creció, aumentó, ponemos ahora aumentó. Cada año hay un montón de investigaciones nuevas sobre temas que entramos en profundidad, pero también creamos herramientas, Juan Rafael, por ejemplo, en la parte ambiental, para ver este componente de la promesa costarricense, que es el derecho al ambiente sano.
hay toda una reestimación de la capacidad de secuestro de carbono por parte de los bosques a un nivel de precisión de 30 metros cuadrados de todo el territorio nacional, para ver en qué medida los bosques están ayudando a mitigar la huella ambiental nuestra. O por ejemplo, en el capítulo ambiental, para ver cómo esa insostenibilidad nuestra crea una sociedad que está muy expuesta. Desarrollamos una herramienta que está ya de servicio público, en donde agarramos todas las infraestructuras y todas las casas del país, lo pusimos sobre la capa de los territorios que frecuentemente están expuestos a eventos climáticos, y el país en este momento sabe exactamente dónde va a haber una casa que se va a inundar, ¿verdad? Y puede tomar inversiones para mejorar disminuir la exposición al riesgo de esta gente. Entonces, por supuesto, analizamos qué pasa en el país, pero además damos nuevas herramientas. Decía yo que... esa es la arena fuerte que yo dije. Exacto. Ahí es donde yo siento que las universidades, y el proyecto Estado de la Nación es un proyecto interuniversitario, no solo genera conocimiento, digamos, diagnóstico, que es muy importante, pero genera investigación aplicada y también herramientas que los mismos encargados de política pública no tienen. Por ejemplo, abro un campo, perdonen el salto, este año, gracias al trabajo de varias personas, liderado en este caso por Pamela Jiménez, logramos sistematizar la historia de todos los impuestos de este país desde el año 1885. No tenía ni Hacienda, ¿verdad?, para saber cuáles están vigentes, cuáles no. Eso permitiría que formular, digamos, políticas más claras de racionalización de nuestros impuestos, ¿verdad? En fin, ese tipo de cosas. Volvamos entonces a la promesa costarricense. Decíamos que un tercer componente de la promesa es que lo hacemos en en armonía con la naturaleza. Tenemos un derecho al ambiente sano. Ahí analizamos todo un capítulo y vemos el tema de nuestra huella, nuestra matriz ambiental, que es insostenible pese a nuestros logros en conservación, y hacemos realmente, por los estudios que yo citaba, un análisis a fondo. Después pasamos a otra parte de la promesa, que es fundamental, que en este país, y hay capítulos enteros de la Constitución, yo decía antes, decir que la educación y el trabajo son los medios para la prosperidad. Bueno, y ahí este año en educación sacamos el estado de educación y dimos incluso una portada muy provocadora, la educación con S, y todo el mundo dice, pero qué barbaridad, es que es lo que estamos produciendo, una educación que tiene dos faltas de ortografía, está en la portada, escrita con S y sin tilde, y el problema es que si esto fuera una cosa normal, así es como escribe educación una gran cantidad de personas y les parece bien, ¿verdad? Entonces se nos está cayendo el sistema público de educación preuniversitaria, y eso afecta a la educación superior, la capacidad de producir de este país científicos, ingenieros y todo, y en el trabajo no estamos logrando. Realmente es una economía que no está generando. Entonces, y finalmente, decimos, todo eso en la promesa costarricense tiene que hacerse en democracia, y probablemente uno de los capítulos más retadores es qué es lo que está pasando en la política en Costa Rica esta vez. Y creo yo que traemos un cúmulo muy grande de indicadores políticos, porque que tal vez los economistas, como vos, Rajuan, están acostumbrados a los números. Mucha gente que analiza la política no ve un número, pero ni a 50 metros, son opiniones. No, nosotros trabajamos por ejemplo, cuántos decretos este gobierno en comparación con los anteriores 40 años está produciendo, cuántas leyes le han sido aprobadas, qué tipo de leyes, cuál ha sido tasa de éxito, qué está pasando en la sala constitucional con las políticas públicas. Y lo que llegamos ahí es que estamos embarcados en un estilo que nos está crispando, en donde estamos otra vez, caímos después de un breve interludio a un conflicto que nos empantana, en donde no hay iniciativa de política pública, y con un estilo, sí, que es más antagónico, pero que no entrega resultados de bienestar. Entonces, cuando vemos en su conjunto la promesa, repasémosla. Somos una democracia en donde esa democracia tiene el deber constitucional de estimular la producción con una justa, a un adecuado reparto de la riqueza, en armonía con el ambiente, con la educación y el trabajo como los medios de prosperidad. Y cuando repasamos y nosotros esa promesa y qué es lo que estamos haciendo, punto por punto, es donde viene esta portada. Esa promesa
no es una aspiración, Juan Rafael, no es algo que a mí me gustaría ver, es algo que está escrito en la Constitución y la gente que llega al gobierno, todos los gobiernos, hace un juramento y el juramento dice, juro defender la Constitución. Bueno, la Constitución está para cumplirse. Entonces, el gran problema de nuestro tiempo desde la política es, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cumplir con esa promesa? Pero esa es la discusión política que no estamos teniendo y es ahí donde estamos diciendo, señores, o tenemos esa discusión de cómo resolvemos el cumplimiento de esa promesa que nos hicimos hace 70 y pico años, o este país va a enfrentar riesgos muy fuertes. Y en esa discusión a la larga, por lo menos en la parte formal hay problemas. Me parece que de vez en cuando los tres presidentes de los tres poderes se reúnen. Me parece que cuando la promesa constitucional de enfrentarse al problema de la seguridad humana, dice el gobierno, el ejecutivo que no lo quiere atender, me parece que es útil que los otros dos poderes ayuden, pero ese diálogo de tres, que no es diálogo, ese triálogo, es una buena señal, pero creo que no está obteniendo es una condición resultados. Necesaria, pero insuficiente. Eso. Porque finalmente es un tema de política pública. A punta de leyes no vamos a resolver. Es también de política pública. Y ahí hay tema de gestión de la política educativa, tema de gestión de la salud pública, tema de gestión de la política productiva, que insistimos mucho, y la política de empleo. Eso no se va a resolver por una nueva ley. Es un tema de poner a instituciones a caminar con un norte claro, y no lo estamos viendo. Pues como decía un funcionario de un canal de televisión de algún país de Centroamérica, no es con más policías que se resuelve el problema, sino que con mejores cosas, y mejores cosas les deseamos a las amigas y amigos en este 2024, viniendo desde el 2023, donde don Jorge y todo el equipo que lo apoya si nosotros no pensamos, ellos piensan por nosotros, hagámosles caso. Muchas gracias.